En este caso vamos a comentar un poquito los libros principales y los registros auxiliares que pueden realizarse dentro de un sistema de contabilidad del Estado. Ese diseño y desarrollo de estos libros y los estados de la información deben pensarse previo al armado de un sistema de información o un sistema contable para que puedan surgir a partir del input que se requiere para el desarrollo del sistema. Dentro del libro diario es el libro de anotación, como lo dice su nombre, diaria, todo el tiempo, a medida que ocurre la transacción. Y ahí vamos a tener todas las transacciones y los eventos contables que ocurren en forma cronológica. Luego el libro mayor lo que va a realizar es una síntesis de detalle de cada una de las cuentas que ese libro diario ha utilizado. Y además va a tomar los saldos de inicio de cada una de las cuentas contables. ¿Qué sería un saldo de inicio? Por ejemplo, imaginemos que cuando empezó el ejercicio, en la cuenta del banco teníamos fondos y ese sería el valor de los saldos de inicio de la cuenta banco cuando iniciamos el nuevo ejercicio. Luego se irá modificando a medida que ocurren y se registren todas las transacciones en el libro diario, tanto en el debe cuando incorporamos fondos como en el haber cuando salen fondos, y de esa manera debemos tener al cierre del periodo un saldo que debería ser deudor porque en nuestro banco deberíamos tener fondos. Seguido a esto, en el libro de inventario vamos a tener todos los ingresos y salidas de los insumos que se hayan usado en un proceso de producción. Y el balance de sumas y saldos lo que va a realizar es simplemente mostrarnos todos los saldos de inicio y los aumentos y disminuciones cuenta por cuenta y sus saldos finales. Este balance de sumas y saldos hace una lista donde organiza todos los activos, los pasivos, el patrimonio y las cuentas de resultados para poder ver el movimiento de todos ellos durante el periodo anual. Cualquier auxiliar a estos puede estar relacionado con los ingresos, con la ejecución del presupuesto, de los ingresos, los gastos y el financiamiento, o con algún movimiento de inventarios que tengamos de altas, bajas, presupuestarias o no presupuestarias. Recuerden que las altas presupuestarias son las adquisiciones de, por ejemplo, bienes cuando hablamos de inventarios, y que las bajas también presupuestarias es cuando vendemos uno de esos bienes. Que las altas no presupuestarias pueden estar relacionadas con donaciones de bienes y que las bajas no presupuestarias pueden estar relacionadas con bienes en desuso que ya no vamos a usar, o bien bienes que se transfieren a otro espacio del sector público. En este caso, vamos a hacer una lista de las posibles salidas de información que el sistema de contabilidad nos podría brindar. Como mínimo, la idea es que tengamos, por un lado, estados de ejecución del presupuesto, con sus ingresos, sus gastos, su financiamiento y cualquier tipo de relaciones que nos interese ver de los clasificadores por rubro de ingreso, objeto del gasto y el financiamiento que está relacionado con las fuentes financieras y con las aplicaciones. También podemos ver como estados ya relacionados con los estados financieros, un balance general, un balance de rendimiento financiero / estado de resultados, evolución del patrimonio neto. Recuerden, el patrimonio neto, la diferencia
entre los activos y los pasivos, y además también podemos tener algunos informes de flujos de efectivos, notas, anexos, el analítico de la deuda pública e información sobre los pasivos contingentes. ¿Qué es un pasivo contingente? Algo que es probable que ocurra, pero que no estamos seguros, por eso es probable, pero que si ocurriera podría afectar significativamente el resultado del periodo, tanto positiva como negativamente. Entonces, en ese aspecto, tenemos que revelarlo en notas en los estados financieros. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento escucharon hace unos 3 años atrás o 4 que existió las asociaciones públicas privadas. Esas asociaciones o participaciones públicas privadas en donde la idea era que Vialidad pudiera tener toda una cantidad de tramos realizados de rutas, o en esta asociación pública-privada, el suceso era el contrato, es un contrato que se maneja por una regla de riesgos, donde todos los que están dentro del negocio tienen que anotar hasta qué riesgos están dispuestos a poder estar teniendo entonces o abordando. Entonces, la situación fue que el fondo fiduciario que iba a estar administrando esta administración pública-privada tenía, entre comillas, como descripción que uno de sus objetos era poder reendeudarse o librar bonos para poder atender y acompañar la producción de estos tramos de ruta que un privado iba a realizar y que para el cual ese privado iba a dejar muchos fondos primero de garantía. El tema es que en ningún lado decía qué pasaba si la garantía no alcanzaba, que alcanzaba, si los bonos tenían algún peligro en el mercado y quién se iba a hacer cargo de esa deuda como aval o garantía. Si bien no lo decía, se corría el riesgo de que sea el Estado Nacional quien tuviera que avalar esta situación, y esto generaba una contingencia, porque era probable que pudiera ocurrir que quien se sumó a la asociación público-privada, que era el concedente, no llegara a poder sostener con la garantía el valor por cualquier inconveniente de la obra de la no realización, por un lado, y también era muy probable que esos bonos no se pudieran sostener. Entonces, esto sí o sí debería haber sido cuantificado y haber sido expuesto dentro y revelado dentro del estado financiero para que todos supieran que el presupuesto iba a estar afectado en los próximos años por esta situación, si realmente esta situación hubiera avanzado. No avanzó la situación por cuestiones de público conocimiento, de hecho fue el momento en que además entramos en pandemia, pero de haber continuado, no sé qué realmente hubiera pasado. Pero bueno, para explicarles las contingencias, una fue esa, también son los juicios que no entran en el presupuesto porque no se aprueban, porque engloban muchísimo el valor del presupuesto, a veces se manifiestan como endeudamiento debajo de la línea. Endeudamiento que no es cierto porque el juicio es un gasto. De todas maneras, esos valores también es probable que ocurran en el año siguiente y que afecten
de manera positiva o negativa el resultado del periodo y también requieren un informe. Los valores contingentes para el presupuesto son realmente de mucho valor. Recuerden cuando vimos en otras transparencias que teníamos activos, pasivos, patrimonio, gastos y recursos. Los activos, que eran estos recursos que controla la entidad y de los cuales ha tomado la decisión de obtenerlos en el pasado, porque entendía que esos activos le podían dar algún beneficio o potencial de servicio. Estos se dividen tanto en corrientes, por aquellos que son de fungibilidad de un año, y de aquellos que son de mayores de un año, que son los no corrientes. De la misma manera ocurre con los pasivos, que tenemos pasivos corrientes y no corrientes. Las cuentas de patrimonio en realidad resumen las cuentas de cierre y no muestran nuestro valor hacendal. Los gastos no son más que el reflejo de las pérdidas o las desvalorizaciones de todos los activos, y los recursos son las acreencias de nuestro patrimonio. Entonces, en nuestro catálogo de cuentas, cuando planificamos cómo ordenamos las cuentas en la estructura, tenemos que tener bien presente el armado de nuestro patrimonio como un patrimonio integrado por la hacienda pública, representada por la administración central, y el patrimonio institucional, representado en principio por los organismos descentralizados. En el catálogo de cuentas, la idea es que se puedan dividir para que tengan de alguna manera un orden, una forma de organización, nada más. La forma de organización es de cada quien la hace. En este caso es lo que armó la Contaduría General de la Nación. En el caso de otras provincias u otros países podría ser igual, podría ser distinto, cada uno como lo interpreta. Lo importante es que tengamos en cuenta quiénes son los que conforman este plan de cuenta, catálogo de cuentas. En el caso de Nación, se ha elegido un título, un capítulo, un rubro, una cuenta, una subcuenta, y también la posibilidad de darle a quienes lo utilizan la mayor aperturas de cuentas para particularidades, en especial en los organismos descentralizados. Un ejemplo que podemos ver es el título. En este caso sería cuenta de activo. El capítulo, o sea, ese título tiene un capítulo al que vamos a llamar entonces activos corrientes, que son los que tienen esa fungibilidad en el año. Entonces, título, activo, capítulo, corriente, rubro. En el caso que estamos viendo, disponibilidades, podría llamarse de otra manera. Y la cuenta de la que vamos a conversar es la cuenta banco. Y después, en una apertura mayor, hablamos de una subcuenta a la que mencionamos Banco de la Administración Central en moneda nacional. Esta cuenta la vamos a reconocer como una cuenta imputable. ¿Qué significa imputable? Que es una cuenta que se registra en el libro diario y que además su saldo lo vamos a poder ver con sus movimientos de debe y haber dentro del mayor. Toda esta lista es para ubicar a quienes lean que si están
en el punto 1 están en un título y tienen la totalidad del activo. Si están en el punto 1.1, están hablando de un título y capítulo y están hablando de la totalidad del activo, pero en este caso corriente. Y cuando voy al rubro, digo, el activo corriente tiene que ver con todo lo que es disponibilidad. Y además, a esa disponibilidad, dentro de ella, vamos a encontrar, por ejemplo, la cuenta banco y dentro de la cuenta banco, banco de la Administración Central en moneda nacional. Si queremos mayores aperturas, los organismos deberán pedir las subcuentas de punto 1, subcuentas de punto 2, o sea, de distintos órdenes, como para que en sus particularidades puedan hacer mayores análisis. Aquí vemos otro ejemplo. Entonces el título de pasivo también tiene su punto 2.1, que es el pasivo corriente. Dentro del pasivo corriente tenemos el rubro deudas y dentro del rubro deudas, deudas financieras. La cuenta deudas financieras incluye, por ejemplo, una subcuenta llamada préstamos por pagar. Tiene las mismas condiciones que la anterior, pero la cuenta que se registra es la cuenta préstamos por pagar. La codificación del patrimonio neto, en el caso de la Administración Central, comienza en el 3 y es el título, patrimonio neto, el capítulo Hacienda Pública, el rubro capital y dentro del rubro capital original. Y además, por si hiciéramos ajuste por inflación, tenemos una subcuenta que se llama capital original a valores históricos. Otro ejemplo, en este caso los recursos, y los recursos tienen un título que es recursos, su capítulo, recursos corrientes, y los rubros, continuando con la descripción del plan de cuenta, habíamos visto recursos primero y ahora vamos a ver gastos en este ejemplo, donde el título es gastos, el capítulo es gastos de consumo, el rubro gastos en personal, por lo tanto, como ven, es como que gastos es el todo, gastos de consumo es una parte, y por eso es 2, anterior a gastos consumos hay otros gastos, hay un rubro, que es gastos en personal, que como tiene uno es el primero de los rubros que aparece como gasto de consumo. Tenemos una cuenta, remuneraciones de personal permanente, que está dentro de gastos de personal, y dentro de remuneraciones de personal permanente elegimos el sueldo anual complementario. Para darle ejemplos en cuanto a estos recursos que acabamos de ver, los gastos, que son siempre muy importantes porque son los que generan también activos y pasivos en cuanto a su aumento o disminución, vamos a mostrar que hay una relación unívoca entre el presupuesto y la contabilidad, y esta se realiza, ¿sí?, con recursos corrientes que nos permiten ver el recurso genuino, que es el impuesto sobre los ingresos, por ejemplo. Después tenemos a los recursos que son fuentes financieras porque incrementan los pasivos, nos ayudan a financiarnos, y esos, por ejemplo, son un préstamo, por lo tanto se considera endeudamiento. Y además podemos ver ingresos dentro de la venta de algún bien, la venta de algún activo financiero,
y eso habla de la disminución de ese activo. Y lo que también es importante es que estos recursos corrientes son los que son genuinos, como no solo impuestos, sino también rentas de la propiedad, la venta de bienes y servicios a precio de no mercado, que son producciones que realizan algunas entidades y que ofrecen a la comunidad a un valor que no es un valor de mercado, porque es mínimo, simplemente trata de cubrir parte de los gastos e insumos que se han dedicado para poder obtener esa producción de bienes y servicios. En cuanto a los ingresos de capital, surgen por el motivo de una disminución tanto de la inversión financiera como de los activos no financieros. ¿Esto qué significa? Que tanto puede ser la decisión de haber querido vender acciones, por ejemplo, que es una inversión, o bien la decisión de vender tierras, terrenos, muebles, inmuebles, etc. El tema es que estos ingresos corrientes y no corrientes, además, se pueden ver como fuente, y en la fuente vamos a tener el incremento de un pasivo. En cuanto al gasto, que vamos a registrar en el momento de su devengamiento, lo podemos ver como un gasto presupuestario del tipo corriente, porque se consume en el periodo, como por ejemplo el gasto en personal, o también podemos hablar del incremento del activo cuando obtenemos un bien de capital, o bien cuando aplicamos los fondos en la cancelación del endeudamiento, y eso para nosotros disminuye nuestro pasivo. La integración muestra de una manera muy sencilla que por cada transacción hay un registro, que ese registro tiene que ser en base de vengado, a partir de la base de devengado, y eso se da tanto en el recurso como en el gasto. Como los momentos presupuestarios de recursos son el devengado y la percepción, y el del gasto, compromiso, devengado, pagado, fondo rotatorio que ejecuta las tres etapas simultáneas en el marco del marco de la nación, tenemos que tener presente que el compromiso no va a impactar en la contabilidad, porque el compromiso lo que va a mostrar es la relación jurídica con terceros en un momento determinado por la firma de un contrato que en el futuro, seguramente, si se cumplen las condiciones pactadas en el contrato, seguramente va a requerir una variación en el patrimonio por la incorporación de los bienes o servicios y su posterior pago. Cuanto a los recursos devengados, si tenemos la posibilidad de obtener un valor cierto y liquidable de ese devengamiento, mostrando entonces las cuentas por cobrar, podremos registrar el devengado. El devengado del recurso sirve para identificar cuentas por cobrar, pero a nivel de la ejecución del presupuesto no nos permite realizar ningún tipo de gastos, teniendo en cuenta que para poder devengar el ingreso necesitamos la liquidación cierta, y como no existe todavía el dinero, el presupuesto no deja la ejecución del gasto hasta que no se tenga registrado el ingreso recaudado. Pero por otro lado, existe una excepción a esta metodología, que es los gastos y contribuciones figurativas, porque en esta situación
quien solicita la contribución figurativa, que es el que las va a recibir, se las pide a un cedente, que es el que tiene el presupuesto de gastos figurativos para entregárselos. Cuando el cedente realiza el devengamiento de ese gasto figurativo, en ese momento nace la obligación de pago y también nace el devengamiento, porque sería el derecho de cobro por parte del receptor de los fondos que el organismo que generó el gasto presupuestario debe entregarle cuando lo pague. Y en esa excepción se le permite al organismo receptor devengar gastos porque ya se conoce el devengamiento de la orden de pago de el gasto figurativo que tiene que realizar el cedente que le va a ofrecer al receptor los fondos solicitados. En esta transparencia tienen el desarrollo de la ejecución presupuestaria en cuanto a qué se considera devengado según la 24.156 en el recurso, que dice que hay una relación jurídica con un tercero, que se establece un derecho al cobro y a favor de la entidad. Y el percibido es cuando recibimos los fondos en una caja recaudadora o se ponen a disposición de esta. Cuando desafectamos, ¿sí?, es que eso que entendíamos que era un ingreso no lo es. Y lo que habilita entonces es que el extracto bancario que se había dado de alta con ese crédito quede liberado, se desconcilie y se pueda realmente registrar lo que corresponde, que es probable que sean o fondos de terceros o bien devoluciones de fondos que no son ingresos, sino menores gastos. También, como somos humanos, podemos equivocarnos y entonces se puede corregir el ingreso registrado cambiándole el rubro de ingresos en la imputación presupuestaria o algún dato del ítem para poder dejar registrado correctamente el ingreso. En el caso de los momentos de la ejecución del presupuesto, bueno, ahí lo pueden leer, es casi la extracción del reglamento del decreto 1344 del 2007, donde el compromiso hizo un origen de la relación jurídica con un tercero, que se necesita la aprobación de un funcionario competente, que esto muestra la afectación preventiva del crédito presupuestario, ¿sí?, y que tenemos bien identificado a la persona física jurídica con quien se establece esta obligación futura, si es que cumple con la entrega de bienes o servicios. El devengado, modificación cuantitativa y cualitativa del patrimonio de la entidad, surge la obligación de pago y hay una obligación de liquidar este gasto cuando se obtiene la factura y esta debería estar dentro de los términos de los 3 días de la presentación. Y esto sí afecta definitivamente los créditos presupuestarios. La matriz de conversión, entonces, se va a manejar con clasificaciones de rubro de ingreso, clasificaciones de objeto del gasto, va a tener un proceso de automatización para poder lograr la contabilidad. La ejecución del presupuesto tiene una matriz y la matriz tiene este funcionamiento. Es una cuestión compleja, pero tan lógica que con solo mirarla y escucharla se puede comprender. Tenemos gastos y tenemos recursos. Los gastos se clasifican
por el tipo de gasto, ¿sí? Y es importante que siempre esté relacionada esa clasificación como corriente de capital o como una aplicación financiera, como dato adicional al objeto del gasto que tiene relación unívoca con la cuenta contable que se le va a asociar, pero además también cuando es consumo tiene la clasificación con el catálogo de compras. Entonces, en la matriz tenemos que identificar que existe un ente contable, que puede ser el gobierno central o administración central, los organismos descentralizados. Y cuando hacemos el asiento de gastos, decimos, las cuentas de gastos se acuerdan que siempre tenían relación en el debe, en la medida que ese gasto sea un gasto por consumo, o bien, o sea, un gasto corriente. Otra tipología de gasto es el tema de que puede ser un gasto de capital, y eso significa que adquirí un bien, también suman el activo. Y lo otro es aplicar, la aplicación financiera es, recuerden, un ejemplo, la amortización de la deuda pública, que quiere decir que voy a usar fondos para pagar la deuda pública. En los tres casos se debitan las cuentas contables, que las representan. Entonces, puedo decir que en el debe voy a poner toda cuenta asociada unívocamente al clasificador objeto del gasto. Y en la contrapartida, ese clasificador por objeto del gasto va a estar asociado a una cuenta por pagar. Porque recuerden que en el gasto, el devengado es en el momento en que se genera la obligación de pago. En el recurso, a pesar de que tenemos recursos que se devengan y se perciben en el mismo momento, de todas maneras debemos realizar el momento del devengamiento diciendo cuál es la cuenta por cobrar y relacionar una cuenta en forma unívoca de la clasificación por rubro de ingresos. La otra matriz es la matriz de pago y recaudo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar todo el mismo tipo de medio de percepción y pago cuando se reciben fondos en el banco. La única manera de pagar va a ser con esos fondos en el banco. Si se reciben fondos en efectivo y tengo una ventanilla, la única manera de entregar fondos va a ser con efectivo. Si bien parece raro y extraño, eso debe considerarse porque puede pasar. Entonces, nuestra ejecución del presupuesto en el momento del pago y recaudo va a tener claramente para los dos la moneda y el medio de pago para el pago, medio de percepción para el recaudado. Y los asientos van a ser los siguientes. Voy a debitar para el recurso la cuenta a cobrar asociada al impuesto y voy a acreditar la cuenta banco porque lo que ingresa son fondos. Y cuando pago voy a debitar la cuenta por pagar que tenía pendiente de pago para darla de baja y voy a acreditar la cuenta contable asociada a ese medio de pago que es probable que sea la cuenta banco. Veamos un ejemplo. La recaudación del 5 de septiembre ingresan 10.000 unidades monetarias
y lo que me dice que es en el concepto de venta por bienes y servicios. Eso significa que el día 5 de septiembre, vamos a realizar un asiento donde veamos lo siguiente. Vamos a tener en este lugar de imputación presupuestaria, venta de servicios, 5 de septiembre, 10.000. ¿Qué hace la matriz? Ustedes solamente están viendo un percibido. Sin embargo, la matriz lo que hace es debita la cuenta por cobrar, venta de bienes y servicios por cobrar, esta cuenta, y acredita la cuenta unívocamente relacionada con el tipo, clase y concepto que ven acá. Estas están unívocamente relacionadas, donde en la clasificación por objeto por rubro de ingresos y cuentas contables, que es la matriz de relación. Luego, cuando cobramos, como cobramos en el mismo momento, se hace el percibido con la cuenta banco, que es donde percibo los fondos, y lo que se hace es acreditar la cuenta por cobrar que había nacido en el momento del devengamiento.